Siempre del Rojo te mantiene al día con la información del Rojo de Avellaneda. Por Cítrica Radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una nueva emisión de Siempre del Rojo Radio y toda la alegría, ¿no?, de ver a Independiente en lo más alto de la tabla de posiciones, con la victoria conseguida en Rosario, 2-1 con 2 goles de Silvio Romero. El equipo mantuvo la punta que había ya alcanzado en el anterior partido, cuando en Avellaneda le ganamos a Racing 1-0, también con gol de Silvio Romero. Esto es muy importante para el club. Hace realmente mucho tiempo que Independiente no encabezaba las posiciones en el torneo local, y tenemos próximo ya a pocas horas, a pocas más de 24 horas del partido contra Defensa y Justicia, que se va a jugar mañana a las 9 de la noche, 21:15 exactamente, en el Estadio Libertadores de América. Recordemos que ya este año le ganamos a Defensa y Justicia 1-0 en este estadio, con gol de Sergio Barreto de cabeza. Justamente Sergio Barreto, uno de los jugadores que está pasando un gran momento en Independiente y es baluarte para la defensa. Yo lo que llamo un poco a la reflexión es que noto que se está hablando demasiado, en exceso, del tema de deudas. Se hace hincapié en la deuda que hay con el Torino, con el América, y si bien las deudas hay que pagarlas, no tenemos que olvidarnos de que no hay ninguna posibilidad de quita de puntos en este torneo. ¿Yo a dónde voy con esto? Yo voy a que si seguimos dando tanta manija y tanta información sobre el tema deuda, vamos a lograr que algunos de los jugadores claves, como ser Bustos, como ser Barreto, tenga que ser vendido ahora, que esto conspire directamente contra las posibilidades de ser campeón. Yo diría, vamos a hablar del primer equipo, vamos a hablar de cómo se prepara el equipo de Falcioni, esperemos que se logre el objetivo y luego veremos de qué manera atendemos las deudas, que seguramente de un modo u otro van a ser honradas, como han sido honradas todas las deudas de Independiente, inclusive las de comisiones directivas anteriores, mucho más las que se hayan generado en este mandato. Tenemos próximos 3 refuerzos prácticamente, porque ya está en condiciones de volver Rodrigo Márquez. Si bien no está concentrado para mañana, ya el parte médico dice que está a la par de sus compañeros, y en un par de semanas más o en una semana más van a estar presentes otra vez Carlos Benavides, un número 5, en un lugar donde tanto hace falta un refuerzo, y Ezequiel Muñoz, que va a ser un refuerzo más para la defensa. Así que vamos a concentrarnos en las perspectivas para que Independiente pueda lograr de una buena vez una performance acorde a su historia en el campeonato local, donde hoy por hoy estamos punteros. Pero ya vamos a escuchar a nuestros compañeros. Buenas tardes, Rodolfo Tomás Otero, ¿cómo estás? Tus conceptos. Buenas tardes, contento, la verdad muy contento por este momento Independiente. Y siempre al final del programa, vos agarrás y decís el parte diario, y siempre decís Carlos Benavides, recuperación. Bueno, concentrados para mañana, para la reserva de mañana. Segovia, Soria, Mosche, Rotela, Ibarra, Franco, García, Leites, Velázquez, Muñoz, Benavides, Tapia, Genés, Medina, Lescano, Soriano, González, Santa Cruz, Rambert, Villalba, Ayala y Meyer. Estos son los concentrados de reserva para mañana a las 10, Independiente, Defensa y Justicia en el predio de Santo Domingo. Árbitro Marcos Barrientos, asistente 1 Carlos Pino, asistente 2 José Robaglio. Bueno, esto es, como siempre vos das el parte de los lesionados al final del programa, el parte de los concentrados al principio con Carlos Benavides, ya en condiciones y poniéndose en condiciones para cuando Julio César Falcioni lo requiera para concentrar con la primera. Carlos Benavides, ya no más recuperación. Ricardo Pesaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tus conceptos para este programa y esta posición de Independiente en la punta de la tabla. ¿Qué tal, Fernando, Rodolfo, Víctor, oyentes? Contento, por supuesto, pero quiero hacer una aclaración de tu editorial al principio.
Vos por eso le pusiste siempre del rojo a tu programa, porque si no sería siempre de la contra, siempre de lo negativo, siempre de las deudas, y vos le pusiste siempre del rojo porque tratás de ver siempre lo positivo del club, porque como bien dijiste, se escuchan cosas que eso hace mal al plantel, al cuerpo técnico, y la verdad que es un momento para disfrutar. Estamos primeros, el equipo está firme porque no le hacen goles o le hacen muy pocos goles, ganamos el clásico, la verdad que contento y bueno, con la esperanza de que mañana obtengamos los 3 puntos, porque va a ser muy importante arrancar esta fecha con los 3 puntos y seguir siendo punteros, así que creo que es el partido más difícil, porque yo con los tucumanos me parece que no andan muy bien, podemos llegar a ganar en Tucumán, así que bueno, nos enfrentamos con el rival que es BKCS también, que siempre tiene un aditamento, que viene a Avellaneda a dirigir, y bueno, esperemos que ande todo bien y que Piscini no haga ningún gol. Yo lo que creo, Ricardo, es que se está exagerando sobre una cuestión que en los demás clubes no se le da tanta importancia. Por ejemplo, San Lorenzo, ahora me entero que también está inhibido por un tal Rossi, no sé quién es realmente Rossi. En River resulta que se fueron libres jugadores valiosísimos, como Borré, como Prato, a quien pagaron $12 millones, como Bangioni, un poco más atrás como Alario, y nadie hace tanto hincapié en estas situaciones puntuales. De hecho, Independiente acaba de pagar hace pocos meses deuda por Pepe Moreno, que jugó en el club en el año 2007, hace 14 años que el jugador estuvo en Independiente y recién ahora se pagó la deuda. Entonces yo me pregunto por qué tanto hincapié en deudas que son de 2 o 3 o 4 años, como las de estos jugadores del América. Uno, Silvio Romero, no me arrepiento de que haya venido porque realmente es un jugador que le dio resultado a Independiente, sea cual sea el cuestionamiento que se le haga, no podemos negar que Silvio Romero ha sido una compra acertada. Cecilio Domínguez no lo fue tanto, no rindió a pesar de que tenía pergaminos para esperarse más de él, pero de todas maneras hubo tantas compras malas durante tantos años que no se pagaron y que luego las pagó esta comisión directiva. Muchos dicen, ¿dónde está la plata que entró por Mesa, la plata que entró por Barco? Y bueno, las deudas anteriores, ¿cómo piensan que se pagaron? ¿Cómo piensan que se llegó al acuerdo con Núñez? ¿Piensan que no salió plata pagarle a Núñez, al Panathinaikos, que pedía $6 millones cuando estábamos al borde de perder puntos, ahí sí? O como por ejemplo lo que costó pagarle al Porto lo que se le debía por Mareque, solo por nombrar algunos. Deudas no de jugadores sino bancarias, la deuda con el Banco Macro, la deuda con el Banco Mariva, la deuda con el Banco Provincia, que se había pedido un fideicomiso para terminar el estadio y no sabemos dónde está ese dinero. Todo eso lo pagó esta comisión directiva, ahí está la plata. Es lógico, un club tiene una continuidad institucional. Vos llegás a un club, pagás deudas que hay en curso y a su vez adquirís créditos que están en curso y a su vez cuando vos te vayas lo mismo vas a dejar porque esta es la continuidad institucional. Pero curiosamente a esta comisión se le exige dejar todo saneado y en cero, como si ellos hubieran recibido un club saneado y en cero. Y realmente no encuentro justificativo a tanta presión que se viene ejerciendo desde los medios sobre la tarea de la comisión cuando el equipo, insisto, está puntero del campeonato, cosa que no es algo menor. ¿Qué pensás, Rodolfo, de todo esto? No, lo que te quería decir es, si ustedes vieron ayer los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, más que nada los equipos de Brasil, que Brasil está poniendo mucho dinero para reforzar cada equipo está poniendo mucho dinero, se están trayendo jugadores de Europa, y algo contrario pasa lo que nos estamos acostumbrando a ver acá en Argentina. Acá en Argentina nos estamos viendo todos planteles con jugadores surgidos de las divisiones inferiores. Uno en un par de meses empezó a ver la sangría de River Plate, también está viendo lo que le está pasando a Boca, que están recurriendo a las divisiones inferiores, y eso es algo que tiene mucho que ver con el futuro del fútbol argentino, y lo que está haciendo Independiente de hacer que
se fortalezca las arcas del club con los jugadores surgidos de Independiente, es algo que va a reinar en el fútbol argentino, de recurrir a las canteras, y es algo lo que Independiente hoy en día lo está haciendo muy bien. Un plantel con casi el 80% de jugadores surgidos del club. Y vamos a hablar de otra buena noticia, esto en otro ámbito, ¿no? Porque gracias a Dios está avanzando el operativo de vacunación del gobierno nacional y poco a poco están volviendo las actividades presenciales en distintos ámbitos, y es el momento del fútbol, es el momento de la vuelta del público a las canchas, y se está hablando de que con un 30% de aforo va a volver en octubre, a principios de octubre, el público a las canchas. Pero para eso lo tenemos en línea al arquitecto Ezequiel Fernández Dorado, que es alguien que conoce al Estadio Libertadores cada centímetro del mismo, y él nos va a hablar de las posibilidades de capacidad y posibilidades de alojamiento del público, teniendo en cuenta este aforo que va a ser permitido teóricamente a partir de octubre, si es que la circunstancia sanitaria lo permite. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes, esto es Siempre del Rojo Radio. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, acá estamos mejorando en todo ese tema. Traslado la inquietud de si el público vuelve a las canchas. Bueno, ¿cómo está el Estadio Libertadores para recibir a sus huéspedes naturales, que son los socios e hinchas de Independiente? Y en número de plateas, en número de presencias físicas, ¿qué números vendrían a significar un eventual 30%? Te digo 30 porque es la suma que está trascendiendo, no porque sea, digamos, de alguna forma un supuesto, sino que se está hablando de esto, de un 30%. Sí. Hace un mes capaz que hablaban de un 20, hoy están hablando de un 30. Igualmente, todo lo que podamos conversar, sabemos que siempre es a rectificar y a terminar de armar y de coordinar por el Estado, principalmente por el Ministerio de Salud, para ver cuál sería ese volumen de gente que podría entrar a un estadio. Nosotros tenemos lo bueno que es un estadio grande y, bueno, manejando los distintos sectores, porque eso es algo que ya nos han bajado hace un tiempo desde el Estado. Cuando se habla de aforo en porcentajes, se habla de aforo en porcentajes en los distintos sectores, en volumen. No es que nosotros habilitemos una platea con todo ese volumen que podría entrar en el estadio en general, si hablamos de un 20% sobre, digamos, los 42.000 espectadores, podríamos hablar, no sé, 10.000 personas. Eso no significa que las pongamos en dos plateas, sino en los distintos sectores del estadio, con ese porcentaje del 20%. Eso es lo que se está hablando, y bueno, estamos tratando de coordinar y armar ese regreso para los distintos lugares, como recién te estaba diciendo. Las plateas, tanto el Erico como la Bocini, alta y baja, para hacerle, digamos, un resumen, contarían con 4.000 espectadores cada uno. El Erico alto un poquito más, casi 5.000, pero lo cual ese 20% o 30% lo tendríamos que tomar del volumen de cada uno de esos lugares. Y después, bueno, decisiones que tomará el club respecto a socios, abonados, palcos, etcétera, como prioridades o no, que bueno, se está en evaluación todavía. ¿Qué tal, Ezequiel? Ricardo Pesaño te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Bien. Bien. ¿Cómo está el tema de la pantalla? Que yo sé que está ya en camino, ¿no? Sí. De hecho ya hay módulos instalados y bueno, se está trabajando en las tareas finales para ya que arranque a funcionar. Hola, Ezequiel, Rodolfo Otero lo saluda. Entendí muy bien la primera parte donde habla sobre el porcentaje sobre cada sector, que sería de la sur baja sería un 30%, sur alta sería un 30%, pero le quiero hacer una consulta. ¿Le exigen que los
hinchas estén sentados o no, digamos, de ser así, estarían en condiciones de ya colocar todas las plateas en los lugares donde son populares? No, esa exigencia todavía no existe. Sabemos que hay una exigencia de FIFA en general que fue empezada a aplicar en Sudamérica, principalmente en Brasil. Yo te diría que el 80% de los estadios brasileños son todos con plateas, el 100%. Nosotros dimos un paso grande, faltan las cabeceras, pero no es algo de obligatoriedad para este momento de la pandemia, y el estado de la persona parado o sentado no creo que haga a esta situación particular que tenemos hoy. Sí, la gente separada dentro de esos sectores, con los volúmenes que estén permitidos para cada uno, ¿no? O sea, vamos a contar con la conciencia de la gente de no agruparse, digamos, vamos a tener que decirle al hincha independiente para que no reciba sanciones o no le den una marcha atrás, cuando se habilite eso, que se acomode tal cual las reglas. Y sabemos que eso depende mucho de la gente. Muchos temas de esto de la pandemia, ni el Estado, ni la policía, ni nadie puede hacer nada más que la gente por sí misma, por una decisión propia, ¿no? Y bueno, digamos que por algo el planteo significa en un volumen reducido, llevado a un 20 o un 30%. La idea es que toda esa gente esté separada al 1,5 metros o 2, que es lo que estamos hoy viendo en los aforos en cualquier tipo de actividad. Así que no va a ser el fútbol ajeno a esto. Esperemos que la gente lo entienda, y más allá de lo que es una cancha de fútbol y el folclore, hoy tratar de cuidarnos un poco más hasta que esto termine, que estaría faltando bastante menos que antes, ¿no? Estoy pensando qué importancia las gargantas, ¿no? Porque todas esas divisiones hacen que se armen pequeñas burbujas, por decir así, ¿no? Sí, es muy importante, y es muy importante también, no es menor lo que decía Rolfi en el sentido de la cantidad de gente sentada que tenemos en el estadio, en una butaca, porque eso es mejor para poderlo separar. La comodidad, eso lo genera, es más difícil que se junten todos, más allá de que, obviamente, llegado el caso, habrá algún protocolo tanto para la gente de UTEDIC o los que estén acomodando los sectores, para que le bajen esta aplicación a la gente, y después depende de la gente en sí misma, pero ya con ese volumen, es un volumen muy chico para una cancha como la que tenemos nosotros, ¿no? En la cantidad de espectadores que tiene. Ezequiel, sabemos que la intención de la dirigencia, cuando se produzca esta habilitación parcial, es darle prioridad a los abonados que ya habían pagado sus ubicaciones cuando nos sorprendió la pandemia allá en marzo de 2020, ¿no? Recuerdo que el último partido que ya se jugó sin público fue contra Vélez, cuando ganamos 1-0 con gol de Silvio Romero de penal. A partir desde ese momento había 5 partidos más incluidos en el abono hasta mediados de ese año 2020, que los que lo habían comprado no lo pudieron utilizar por las razones obvias. La idea de la dirigencia es darle prioridad a estas personas, que serían aproximadamente 11.000 o 11.500. Por eso te pregunto, con el 30% de capacidad del estadio en su totalidad, entiendo que la capacidad total del estadio ronda los 45.000 personas. Entiendo que estaríamos en condiciones de albergarlos a todos ellos, por lo menos hasta que cumplan con lo que tenían pagado, ¿no? Y luego se verá de qué manera se reorganiza la nueva venta de abonos. Sí, en el momento en que se define exactamente el porcentaje, va a haber que hacer un trabajo viendo los distintos abonados en los distintos sectores para ver si podemos ubicarlos en ese sector con el aforo que nos den, si no se moverán, y esas son decisiones dirigenciales. Suena lógico, más que nada para terminar también con ese proceso que ya se había iniciado,
y finalizar lo que la gente ya abonó. Así que bueno, falta muy poco. Yo entiendo que de acá a 3 semanas ya se va a empezar a redondear, a hacer un boceto de todo de esto, como es la vuelta, y esperemos, como se está hablando, que para fines de septiembre ya esté el público en la cancha. Y por ahí es algo que se lo puedes trasladar como medida también de protección, y la gente de marketing, como agradecimiento a aquellos hinchas que estuvieron bancando durante la pandemia, bancando con la cuota social, hacer una especie de barbijo con el escudo de Independiente, para que ya también durante el partido de fútbol lo tengan, sigan utilizando la protección, si bien todavía el uso de barbijo es obligatorio, pero también para que se lleven un obsequio de todo lo que estuvieron haciendo los hinchas por el club en una época donde nada se podía hacer y solamente lo único que hacían era pagar la cuota y esperar que el fútbol se abriera para los hinchas. Bueno, Rolfi, también se lo voy a pasar, y es una buena idea, siempre acercándose a la gente, cualquier idea de esas es buena, y obviamente que el socio bancó con su cuota todo este proceso, el cual ninguno de nosotros tenemos la culpa, lamentablemente, ni la posibilidad de poderlo cambiar. Pero bueno, lo que hay que pensar es de acá para adelante y no mirar tanto para atrás, y saber que falta muy poquito para que el fútbol sea como tiene que ser, que es con gente, ¿no? Ezequiel, contanos un poco cómo está Domínico en cuanto a sus obras. Bueno, Domínico está, como ya arrancamos prácticamente el año, con con las nuevas canchas a pleno, entrenando la primera. Se pudo también mejorar bastante la situación de la cancha City 8, porque las pudimos parar. Y en general todo el predio ha tomado un color muy, muy, muy importante, ha mejorado muchísimo en todo lo que son los campos de juego, principalmente en los últimos 2 años, te diría yo. Y bueno, nada, esperando un poco salir de toda esta situación, esta coyuntura económica, para poder arrancar el proyecto final, que es el Hotel Concentración, para poder cerrar el ciclo de todo esto que arrancó con la reubicación de todas las canchas, estas nuevas canchas que tenemos, y bueno, que la primera pueda pasar sus días ahí y terminar esta idea que ya arrancó hace muchos años, cuando arrancó la nueva gestión, la segunda gestión, con el proyecto general de Santo Domingo. Ezequiel, hace poco en el Estadio de Independiente, en sus zonas aledañas, ¿no?, se abrieron nuevas calles, tal es el caso de la calle Pastoriza, y también nuevas salidas que de repente van a permitir una rápida descongestionamiento del público cuando haya partidos. Si bien por ahora es ingente, decinos si has tenido la oportunidad de evaluar in situ cómo funcionarán estas salidas para el público, que sin duda se aportan a lo que es la seguridad en las canchas. Sí, sin duda, es algo que nosotros estuvimos peleando muchísimo con el municipio desde el inicio, ya hace más de 7 años. Era fundamental para el funcionamiento de este estadio tener el recorrido perimetral, y hoy lo tenemos, y con calles importantes y de salidas rápidas. Yo te puedo asegurar que la entrada y la salida de hoy del estadio ha cambiado radicalmente, en un 100%, teniendo todos los accesos liberados. Podemos organizar mucho más fácil la llegada de la gente, y ni hablar la salida, inclusive ya si algún día volvieran los visitantes también, o cuando tengamos partidos internacionales. Así que la verdad que eso ha sido un avance buenísimo para el estadio, y bueno, la gente obviamente ya lo ha recorrido por afuera, pero nunca lo va a poder utilizar
desde que se terminó, y va a ser algo, la verdad que bárbaro para toda la vida del estadio de acá para adelante. Ezequiel, primero también quiero felicitarte y no dejar de felicitar a Leandro Dubier y al canchero, porque el mismo día que Independiente jugó frente a Racing, Boca Junior estaba jugando con Argentino Junior. Boca ahora tiene que resolver sus problemas de filtración, de desagüe, pero el Estadio Independiente, cuando se preparó, digamos, se hizo pensando todas las inclemencias del tiempo, y es muy buen trabajo tanto el canchero como Dubier y vos. ¿Y en dónde está la técnica para que el Estadio Independiente no se inunde? Porque bueno, rara vez en Independiente se ha suspendido un partido, pero el campo de juego el otro día parecía como si no hubiera caído ni una sola gota, y se llovió en un solo día todo lo que se debió llover en un mes. Bueno, este estadio, digamos, tiene una historia de lo que es en sí todo lo que conforma la subbase de la cancha, muy buena, que ya viene de la antigua vieja visera. Pero bueno, el gran diferencial que tiene esta cancha, y hablar con la cancha de Boca, es que tiene un reservorio, y todo lo que es el agua del perímetro va hacia un reservorio que es un gran tacho de agua que tiene unas bombas, y esas bombas sacan el agua a la calle Sagol constantemente, y es funciona como si fuera una gran aspiradora, y por eso es que lo que vemos en la cancha. De hecho, en el entretiempo aminoró la lluvia y prácticamente parecía que no estaba ni mojada la cancha. Después obviamente volvió, fue una lluvia muy muy fuerte, y vimos que no se inundó solamente un poco de agua entre la Norte y la Bocini, que es histórico por un tema de planimetría y porque es el último punto del desagüe de la cancha en general. Pero bueno, esto sumado al gran trabajo, como vos dijiste, de los cancheros, con Leandro a la cabeza y todo el equipo trabajando atrás de ellos, la verdad que el estadio está impecable, está mejor que nunca, y bueno, es otra de las razones más por las cuales la verdad que sería buenísimo que la gente volviera, porque entre la iluminación del estadio del estado del campo de juego y lo que es el estadio en general, es una lástima que no se esté disfrutando, pero ya falta menos, y de acá a la primavera seguramente va a volver el fútbol como debe ser, ¿no? Con la gente. Ezequiel, te agradecemos mucho esta atención para siempre del Rojo Radio. Seguramente hay un grupo de gente importante que trabaja contigo en tu tarea de obras en general de todo lo que es el club, y quieran tener el reconocimiento a través de tu mención, así que si es así lo escuchamos, y bueno, una vez más te agradecemos por estar en Siempre del Rojo. Bueno, sí, obviamente mi compañero acá de lucha, el ingeniero Pablo Carrasana. Nosotros, como todos saben, esta subcomisión, el presidente, el que lleva adelante todo este proceso, es Pablo Moyano, que empuja siempre, constantemente, que está arriba de todos los detalles de todo lo que es infraestructura, no solo del estadio, sino en todos los predios, ni hablar en Domínico. Y bueno, hay mucha gente también que participa en todo el tema agrónomo, que da una mano para poder hacer muy profesional toda la tarea que hacen los cancheros. Facundo Yanguela es hoy nuestro referente, ya va para 5 años, y a partir de la mano de él en todos los campos hemos visto un cambio muy grande, y bueno, lo tenemos a él, nosotros somos los privilegiados de tenerlo, una persona con una sabiduría muy grande sobre todos estos temas.
Así que bueno, nada, esa es la gente que a veces no se ve y trabaja a destajo para que veamos cómo vemos las canchas y el estadio. Así que bueno, no tengo nada más para decirles por hoy. Muchas gracias, Ezequiel. Hasta la próxima. Adiós, buenas noches. Ezequiel Fernández Dorado, el arquitecto presidente de la subcomisión de obras del Club Atlético Independiente, nos interiorizaba sobre esto que es muy importante, la vuelta del público a las canchas. Y en este sentido, como en tantos otros sentidos, el estadio de Independiente es uno de los más modernos y mejor preparados porque, como bien dijo Ricardo en una de sus preguntas, el hecho de tener las gargantas con plateas separadas, eso va a permitir muchas ubicaciones para el público en totales condiciones de distanciamiento social. Y lo otro importante es lo que decía Rolfi, si para poder cumplir con todos hay que utilizar las tribunas donde no hay plateas, bueno, llamamos a la reflexión de la gente que asista que se mantenga distanciada para que esto se pueda seguir haciendo, ¿no? Y que la gente vuelva a las canchas. Realmente, cuando yo voy al estadio a cubrir periodísticamente cualquiera de los partidos, me da más bronca ver el estadio vacío que una eventual derrota, porque realmente es un espectáculo en sí mismo, Libertadores de América. El mantenimiento, la iluminación, el juego de luces rojas y blancas, la cancha que nunca se pone barrosa, a pesar de que llueva como llovió el otro día. Realmente el público de Independiente merece disfrutar de su estadio. Yo me alegro muchísimo de esta noticia y esperemos que se concrete. Hablan de que a principios de octubre, bueno, ojalá tengamos a los hinchas de Independiente y que el equipo siga en la punta para que todos alentemos la conquista de un torneo, como todos los hinchas de Independiente que realmente son hinchas de Independiente deben querer. Y algo que tiene mucho que ver con el asunto para protegerse la lluvia, el reservorio, porque yo creo que es uno de seguramente los estadios modernos, por ahí el de Estudiantes de La Plata se le habrá hecho un reservorio donde va a parar el agua de lluvia, pero no todos los estadios están preparados o lo prepararon para una lluvia como la del otro día, porque el Estadio Independiente tiene ese efecto de que en un momento drena todo el agua y parece como que el campo de juego estuviese seco nuevamente, y es el producto de los reservorios que en los barrios como donde vivo, Villa Crespo, se hicieron para sacar el agua de las inundaciones. Y acá es algo parecido, sacar todo el agua de un campo de juego que la verdad que no es para dejar olvidado, porque el Estadio Independiente es un estadio que está preparado a nivel mundial, para cualquier competencia a nivel mundial, y es más, te lo puedo llegar a decir, si llega a haber una tormenta como le pasó al estadio en Asunción de Paraguay cuando se jugó la final de la Copa Sudamericana, que se llovió todo en media hora, que se paró el partido porque era tanto la lluvia que no se podía jugar y después filtró todo y en el segundo tiempo el partido parecía como nuevo. Bueno, el Estadio Independiente tiene un proceso similar que te filtra todo el agua y son estadios modernos que están preparados para todo. Estás mutado, Ricardo. A ver. Perdón, la verdad que es una alegría, la verdad que es impresionante ver el estadio, la luz, todo. Incluso el otro día creo que ni se embarraron los jugadores, no estaban, la vestimenta la tenían relativamente blanca. Bueno, la verdad que es un lujo estar ahí. Y después retomando lo que decían ustedes, la verdad que lo de los chicos es una base, es un tema muy importante. La verdad que es clave, porque además estamos viendo y estamos escuchando y estamos viendo diferencias con el fútbol brasilero en estos días. Y creo que Bolsonaro firmó que se pueden privatizar algunos clubes o gerenciar, y eso nos va a hacer tener más diferencias. Yo entiendo que en la Argentina nosotros siempre abogamos por el club de los socios, pero me parece que ahí algo el fútbol argentino va a tener que rever en función de que tengamos una competencia más acorde a lo que puede ser los demás países, porque Brasil estuvo jugando hace 10 partidos, 15 partidos,
y nosotros nos encontramos con que la competencia, incluso lo sufrimos nosotros con el Santos. El Santos venía de jugar 10 partidos y sin embargo nosotros recién volvíamos de la pretemporada. Entonces tenemos que organizar bien ese tema y no cabe duda que los chicos es el reservorio y la base va a ser fundamental de todos los clubes, y por suerte en Independiente han estado funcionando muy bien, y la verdad que un trabajo de Verón, de Lechu Rodríguez, de todos los muchachos que están allí, que la verdad que todos estos años han podido tener reservas importantes, y bueno, y esperando que por ejemplo el Chiera Márquez pueda volver. Creo que este viernes, si bien ya está recuperado, no va a estar concentrado, pero yo les puedo asegurar que el Chiera Márquez es mejor que Velasco, por lo menos para mí. Así que bueno, esperemos que eso se dé, y es muy importante. Yo quiero agradecerle a la agrupación Independiente, que en su Twitter oficial ponderó y elogió la nota que le hicimos el pasado jueves a Miguel Grimaldi, el representante de la subcomisión de discapacidad y a su vez miembro de la agrupación Independiente, que fue una nota realmente muy interesante. Fue destacada por la agrupación Independiente, así que yo quiero agradecer en nombre del programa este reconocimiento que hemos tenido. Y en la semana se produjo un hecho lamentable. Ha fallecido Leonel Botaro, ex jugador de Independiente. Aparentemente fue atropellado por un vehículo cuando él circulaba con su moto. El hecho ocurrió en Dock Sud. Así que las condolencias para sus familiares, para sus amigos, y por supuesto se están pidiendo datos de testigos que hayan podido ver lo que sucedió, para ver la responsabilidad, ¿no?, de la persona que le causó la muerte con el vehículo. No me anticipo a hablar sobre el tema porque no tengo otros elementos, pero los que puedan haber visto algo y aportar algún dato, que lo hagan saber. El vehículo se dio a la fuga, fue identificado de todos modos por las cámaras que estaban en el lugar. Se pudo determinar que de las dos patentes que tienen que tener los vehículos, una adelante y una atrás, tenía solamente la delantera, o sea que la patente trasera, que es donde generalmente uno mira cuando tiene que identificar un vehículo, no estaba colocada. Esto es un indicio, ¿no? Por algo es que no quería que se pueda identificar de la parte de atrás al vehículo. La persona ya fue citada, estuvo en la comisaría, firmó algunos papeles, y como la calificación del hecho es homicidio culposo, está libre, por el momento no tiene restricción a la libertad, salvo que a través de la determinación de la maniobra se pueda llegar a establecer una responsabilidad mayor que homicidio culposo, como ser dolo eventual, o sea, homicidio con dolo eventual. Yo les sintetizo fácilmente cómo es esto de culposo, eventual, porque por ahí muchos no entienden, siempre suponiendo un daño con un vehículo. Si yo estoy distraído, por ejemplo, y voy a salir del estacionamiento y no me fijé para atrás, di marcha atrás y resulta que atrás había una persona y le causé un daño, esto es culpa, o sea, negligencia, porque yo no tuve en ningún momento idea de causar un daño, y si hubiera sabido que había una persona atrás, no hubiera dado marcha atrás. Lo otro, el extremo opuesto, es con toda intención, espero que salga una persona de algún lugar y le paso por arriba con el auto. Eso es dolo eventual, que es homicidio. Hay una forma intermedia entre estos dos extremos, que es el dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Alguien no tiene intención de matar, o sea, no tiene intención de causarle la muerte o lastimar a una persona, pero es consciente de que con su accionar culpable, como por ejemplo cruzar en rojo, o ir en contramano, o ir a 200 por hora en una calle de ciudad, es consciente que con ese accionar puede causarle la muerte a alguien, y sin embargo lo sigue haciendo. En otras palabras, no me importa lo que pase, lo voy a hacer igual, no quiero que muera nadie, pero si a alguien le toca, que le toque. Esto es lo que la ley castiga con dolo eventual. Al ser dolo, pasa a tener la misma calificación que el que lo quiere matar a propósito, y entonces deja de ser excarcelable. ¿Cómo se califica si una actitud va en una o dos o tres de estas hipótesis? Y bueno,
hay que ver cómo fue la maniobra, hay que ver si realmente fue en contramano, hay que ver a qué velocidad iba, hay que ver la iluminación del lugar, hay que ver si se escuchaba la moto, como es una de las cosas que yo escuché, que dicen que la moto de Leonel Botaro hacía un ruido muy fuerte y hacía que el chofer se tuviera que dar cuenta de que estaba viniendo. Bueno, son todas cosas que van a hacer que el juez pueda determinar si es simplemente culpa o si es dolo directo, que no creo que lo sea, o si es dolo eventual, o sea, despreocuparse de lo que pueda pasar. No sé si alguno quiere decir algo con respecto a este tema. La verdad que, bueno, por supuesto las condolencias a la familia. Una consulta, por ahí ustedes lo saben, ¿era familiar del expresidente Jorge Botaro o no? No tengo confirmado ni que sí ni que no. Es un apellido que obviamente al hincha de Independiente le suena mucho, pero no. Claro. No tengo confirmado que sea pariente. No, lo único que a uno le pone mal, le da pena y a veces a uno lo hace recapacitar en el asunto de las motos, que lamentablemente la moto uno es, ¿cómo se llama? El paragolpe, el cuerpo humano es el paragolpe de todos los choques, porque lamentablemente siempre que hay un accidente, como en el caso el que pierde la vida siempre lamentablemente es el que va arriba de la moto. Y después bueno, ojalá se pueda llegar a dar con si fue algo que actuó con imprudencia de salir en contramano, porque uno a veces dice, no, pero si yo hago esto y como lo explicaste, a uno le pone mal y lo entristece porque fue un chico surgido de las divisiones inferiores del club. Bueno, no, hoy creo que es el cumpleaños de Sebastián Sosa, de nuestro arquero. Les hago una pregunta. ¿Vieron que ustedes cuando le hizo el gol central golpeó contra el piso? ¿Eso qué fue para ustedes? ¿Que se lo comió él el gol o que lo dejaron patear? ¿Qué opinan ustedes? No, para mí fue una bronca porque no pudo llegar a desviarla, porque bueno, estuvo cerca de desviar esa pelota. No creo que encubra un reproche a sus compañeros, no, yo creo que es el lamento de no haber podido hacer una maniobra acertada que hubiera sido desviar el balón. No, para mí lo tomé como algo que por ahí no se avivó, que podía haber pateado y podía haber llegado y haberlo quitado, porque fue una bronca no que le hicieron el gol, como que se reprochaba que le hicieron ese gol. Sí, tampoco digo que, yo dije se lo comió, no digo, yo la verdad que no se lo comió, pero capaz que el reproche a él mismo que se lo podía haber sacado, pero bueno. Y además, bueno, fue un error, yo te digo, fue un error de la defensa de Independiente dejarlo avanzar tanto camino solo que le dieron el lugar para poder patear al arco. Porque muy buena jugada hizo Central, que avanzó solo el que metió el gol. Y además que no están haciendo pocos goles, así que es como que la tabla de los goles en contra juega, y más para el arquero, ¿no? Y que también es un partido entre Independiente Racing, Uruguay-Chile, porque hay que decir que Arias, el arquero de Racing, es la valla menos vencida, el único gol se lo hizo Silvio Romero el otro día. Y también Patronato, me entero que Patronato de Paraná tiene solamente 4 goles en contra, y de esos 4 goles en contra, 2 se los hizo Independiente. Uno Roa y otro Silvio Romero. Así que estamos batiendo redes, ¿no? Esto es muy importante. Hablan mucho de que Independiente tiene un plantel corto, pero como yo decía, el equipo del 2002 también era un plantel corto. Yo recuerdo que si Silvera por algún motivo no podía jugar o tenía que salir, el que entraba era Emanuel Rivas. Y si no podía jugar Insúa o el Rolfi Montenegro, tenía que jugar el Gomito Gómez. Y si no podía jugar el número 2, que ya era Franco, que ya estaba improvisado en esa posición, tenía que jugar Villavicencio. O sea que también era un plantel corto y sin embargo pudo alcanzar el objetivo. Y tenías a Manuel Rivas y al Toti Ríos, que esos conformaban el banco de suplente, que era el arquero y 5. Era un banco de suplente con pocos jugadores. Y uno veía también
que detrás tampoco había tanto recambio. Había un plantel, un equipo que ya se conocía de memoria, el cual, como dije ayer, había una columna vertebral. Estaba el arquero Leo Díaz, estaba... Rolfi, está el Bocha en línea, sí, el maestro. seguramente Está. Con esto vamos a hablarlo también. Está el maestro en línea. Vamos a preguntarle justamente al maestro que estuvo tantos años en Independiente, ¿qué tan corto es el plantel de Independiente hoy por hoy? Si realmente es tan corto como la gente lo ve o si es prácticamente como sucedía en otros tiempos, donde al margen de los 11 titulares no había tantos suplentes al mismo nivel. ¿Cómo estás, Bocha? Buenas tardes, gracias por estar en Siempre del Rojo Radio. Muy buenas tardes para todos. Contanos, ¿es realmente corto el plantel que tiene Falcioni en estos momentos? Sí, porque Independiente no tiene un plantel donde si se lesiona algún jugador o lo suspende o no lo puede utilizar por algún problema, no tiene mucho recambio, no tiene en algunos puestos jugadores que por ahí se necesitan para un campeonato más largo como es este, que es de 25 fechas. ¿Cómo te va, Bocha? Ricardo Pesaño te saluda. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. El otro día jugó muy bien Domingo Blanco. ¿Cómo lo ves vos? ¿Dónde lo ves mejor en la cancha? De acuerdo a tu... No, Domingo Blanco a mí siempre me gustó, sinceramente, para mí es un buen jugador. Lo que pasa es que la gente a veces cuando ha jugado algunos partidos medio flojos lo resiste mucho, que es algo raro en Independiente, que siempre resiste a los buenos jugadores, por ahí a otros jugadores que no participan del juego, que no piden la pelota, pasan desapercibidos y no le dicen nada. Y por ahí a los jugadores que ha pasado con Benítez, ha pasado con algún otro más. Y Domingo Blanco para mí ya lo demostró cuando fue a Defensa y Justicia, que hizo una buena campaña y era titular todos los partidos. Y ahora pienso que para mí Domingo Blanco puede ser un volante de ataque, que puede jugar ahí al lado de Velasco, los dos como llegando al área rival, siendo ofensivos. Para mí es el puesto que creo que jugaba también así cuando vino a la división inferior, Independiente, y cuando lo trajeron acá de Bahía Blanca. Bocha, Rodolfo Otero te saluda, y recién escuchándote cuando se hablaba de Domingo Blanco, que a veces, bueno, los buenos jugadores, como que a veces la gente los resiste, algo parecido pasó, y a mí me gustaba cómo jugaba, pero yo creo que tuvo que ver mucho una lesión que tuvo y lo dejó afuera del Mundial Juvenil, era Livio Prieto, que Livio Prieto prometía ser un gran jugador, y fue también uno de los jugadores discutidos, la gente lo discutía mucho a Livio. Sí, puede ser también a este chico que después Independiente hizo un buen negocio con él, que lo trajo Chacarita, que lo pagó casi nada y después lo vendió afuera a Brasil, a Pisano, que para mí también Independiente cuando entraba rendía. No es que eran jugadores por ahí fenómenos, así que diferentes, pero sí jugadores que jugaban bien y que podían estar en el plantel tranquilamente. Pero bueno, la gente a veces se la agarra más con el jugador que pide la pelota, que encara, que la pierde, que con uno que la toca, que no se compromete, y a esos jugadores no le dice nada. Yo me acuerdo el caso de Benítez, porque por ahí estaba Zapata, estaba estaba también el número 8, como era, que vino de Paraguay,
Santana, que juegan muy mal, que juegan toda la pelota para atrás, o que no hacían ninguna jugada importante, no le decían nada. Y porque lo habían traído, no sé, lo habían comprado y habían gastado plata Independiente, y con los jugadores estos no había gastado nada, y la gente a veces no mira todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora hay que hablar del presente ahora, y bueno, y Domingo Blanco para mí es un jugador que tiene que jugar suelto, de mitad de cancha para adelante. Con Velasco pueden hacer una buena dupla, y ahí después Independiente tendrá a Saltita González, que jugó un partidazo el otro día con Racing, y el 5 Romero, que también podrían jugar ahí como los dos con doble 5 ahí, y ahí Independiente tiene un muy buen medio campo, donde todos son jugadores que tienen buena técnica, y que eso creo que lo está mejorando Independiente, y lo mejoró a Falcioni como técnico, porque yo creo que Falcioni cambió un 100% de lo que venía haciendo en el otro campeonato a lo que está haciendo hoy. Independiente hoy es un equipo protagonista, que tiene la pelota mucho tiempo, que domina los partidos, y antes era dominado por cualquier equipo, tenía que esperar algún error del rival o alguna jugada aislada para llegar al arco, y ahora es totalmente distinto, y por eso Independiente está mejorando el juego. Bocha, justamente de este último concepto me agarro, de que Independiente está mejorando el juego. ¿Por qué pensás que este equipo con Falcioni está yendo de menor a mayor? ¿Por qué está...? Porque cambió Falcioni, porque acá, yo cuando me preguntaban por Falcioni, le digo, y si Falcioni cambia y juega el fútbol que Independiente siempre estuvo acostumbrado, y a los que le dio campeonatos y que le dio cosas importantes, Independiente no podía jugar con una línea de 5, jugar dos número 3 en el mismo momento, como a veces jugaba Toñi y Ortega, o Toñi y Rodríguez, y jugaba con dos volantes por ahí de marca más, a veces jugaba Rec y Romero, y no tenía ningún jugador solo, un juego Velasco para crear alguna jugada, muy solo, y no tenía juego en el medio de la cancha. Y hoy, en cambio, no tiene casi ninguno de marca, Independiente juega bien, y no tiene ningún jugador de marca. Por eso a veces, cuando alguno dice, no, pero hay que tener alguno de marca, ¿qué marca? Hay que tener, moverse, correr, ocupar espacio. Independiente el otro día jugó con Central, y jugó con Blanco, Soñora, Roa y como es Velasco, y ninguno de marca. Independiente jugó un buen partido, también, jugó con suplente central, pero a veces Independiente le jugaban con suplente otros equipos y no le ganaban en los suplentes de otro equipo, jugaba mal con los suplentes de otro equipo, y esta vez hizo 2 goles, pudo haber hecho algún otro más, y ganó el partido bien, y está ahí peleando arriba, ¿no? Bocha, ¿sabés que me estoy acordando de algo que me dijiste cuando vos jugabas? Una tarde me dijiste, yo te comenté, no importa el nombre, pero te dije, bueno, el arquero, y vos me dijiste, el arquero es importante, pero lo más importante es que nosotros hagamos más goles que el rival. Me acuerdo patente una tarde después de... O sea, el arquero no se tiene que hacer los goles que van afuera, no meterla para adentro. Después, los arqueros prácticamente... no sé, nosotros salimos campeones de Libertadores todas las veces y cambiamos distinto arquero. Era Gay, el otro era Santoro, el otro era Perico Pérez, después fue Goyen, salimos campeones de Libertadores y todo arquero distinto, y los arqueros en alguna jugada pueden tener así, pero si vos no dominás el partido, no tenés mitad cancha para arriba y también una buena defensa, bueno, tenés jugadores de arquero, sí, tampoco el arquero, un arquero te puede hacer perder un partido, pero ganar es muy difícil, porque si vos no haces goles, terminás 0-0, ¿viste? Recordé porque tantos años pasaron de aquella tarde que me lo dijiste, así que por eso quería recordarlo. Sí. Bocha, ¿cómo lo viste a Alan Soñora? La verdad que
a mí de a poco me está convenciendo, de a poco uno va viendo con el correr de los partidos, va agarrando más confianza, y se lo vio un Alan Soñora que se complementó muy bien con Domingo Blanco y también con Alan Velasco, y si pudiste hablar con Soñora, porque es un jugador que si tiene la mentalidad tranquila, si no le afecta al entorno, puede llegar a rendir muy bien en Independiente. Sí, lo que pasa que Soñora, hay que buscar el puesto, todavía no sé bien cuál es el puesto de él, porque Soñora el día jugó de doble 5, y por ahí puede ser el puesto de él con el tiempo, porque para jugar de mitad de cancha para arriba, tenés que ser más explosivo, un jugador más vertical, y ahí se te complica un poco. Entonces, por ahí el puesto de él puede ser ese, y con el tiempo podría jugar, pero yo creo que hoy Soñora está bien en el plantel porque en algún momento lo puede necesitar, pero para mí hay otros jugadores en el medio que hoy Independiente tendría que estar un poquito, para mí, por arriba de Soñora, ¿no? Puede ser un jugador bueno para el plantel, pero en este momento puede ser un buen suplente cuando le toca jugar, como en este partido que no estaba ni Salita González ni Romero, que son para mí los que ahí podrían jugar en ese puesto, y como te dije, Velasco y Blanco, Roas, y si Roas mejora un poco el cambio de ritmo que se necesita para jugar a donde está jugando Roas ahora. Bocha, estamos sobre el cierre, pero te quiero preguntar ¿qué perspectivas le ves a este Independiente en la actualidad de poder cerrar una buena temporada con una posición en lo más alto de la tabla o lo más cerca posible del campeonato? No, yo creo que Independiente va a estar ahí entre los primeros, después salir campeón sale uno solo y es difícil, y hay equipos como River, el caso ahora, que al quedar eliminado de la Copa, para mí se va a dedicar por completo al campeonato y va a ser un rival difícil. Después Colón, Lanús, tienen buenos planteles, y Independiente creo que va a pelear con eso. Mismo Racing, que Independiente le ganó, pero fue un partido parejo, y después de perder volvió a ganar, que está ahí cerca. Hay 4 o 5 equipos que para mí son los que van a pelear ahí arriba, y uno de esos 5 para mí va a ser el campeón, porque después los otros equipos ya quedaron muy lejos y no los veo con equipos como para hacer buenas campañas. ¿Te quedó la última, Rolfi? No, ya me la respondió antes el Bocha. Bueno, entonces, Bocha, te agradecemos muchísimo por haber estado en Siempre del Rojo Radio, y esperemos que se concrete estas perspectivas que vos estás dando para Independiente, que pueda cerrar una buena temporada. Muchas gracias. Sí, Independiente para mí lo principal acá, claro, ganar el campeonato sería bárbaro, porque Independiente hace mucho no gana un campeonato. Pero también nadie, cuando se inició el campeonato, pensaba que Independiente puede ser campeón. Y entrar en la Copa Libertadores sí sería importantísimo para Independiente, para jugar una Libertadores nuevamente, y ya ahí ir pensando en un equipo para el año que viene con refuerzo, o pelear algo importante, ¿no? El maestro Ricardo Enrique Bocchini estuvo entonces en Siempre del Rojo Radio. Gracias, Bocha, un abrazo. No, gracias a ustedes. Muy bien, Rodolfo, tus últimas palabritas para el programa de hoy, porque estamos ya redondeando el programa. Esperando que para el próximo jueves Independiente tenga 6 puntos más y podamos decir que Independiente sigue como único puntero. Es así, porque Independiente juega mañana con Defensa y Justicia, y el martes tenemos otro compromiso en Tucumán. Ricardo, lo último por hoy. Bueno, lo mismo, siempre hablar con el Bocha, la verdad que es una alegría, y la verdad que las explicaciones del arquitecto también fueron muy buenas, así que esperando ganar todo lo que juguemos, y bueno, evidentemente el Bocha sabe muchísimo de fútbol porque ve cosas que
que ya lo dijo en la anterior entrevista que tuvimos, que Falcioni debía cambiar y bueno, hoy estamos viendo que Falcioni cambió. Así que bueno, nada más. Un abrazo para todos. Sigan cuidándose porque esto no terminó y ojalá que tengamos 2 triunfos consecutivos. La última información que llega para el cierre, Independiente giró $500.000 más para el Torino, con lo cual faltan nada más que 300.000 para completar toda la deuda por el pase de Silva. Vamos avanzando con miras a levantar la inhibición. Muchas gracias a Víctor, a los oyentes, a las autoridades de Radio Cítrica, y Siempre del Rojo vuelve el próximo jueves a las 18 aquí en este mismo dial. Muy atentos, hasta luego.